Muy buenas tardes, mis hermanos. Feliz sábado. Vamos a dar continuación al estudio de Daniel capítulo 11, del 35 al 39, para terminar con la segunda sección. Pero vamos primero a tener una palabra de oración. Bondadoso Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde de sábado, que podemos reunirnos para presentar tu palabra. Tu Espíritu Santo puede estar en nuestro medio, pueda dirigirnos, y que este mensaje que tiene que ver con nuestro tiempo sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Te agradecemos todo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, nosotros tenemos ya varias semanas estudiando a Daniel, el capítulo 11, versículo por versículo, y vamos entonces, estamos ahora mismo en la segunda sección, que es lo que hemos titulado la teología del papado, y específicamente nos corresponde para hoy los versículos del 35 al 39, y en nuestra próxima sección del sábado siguiente concluiremos con los versículos del 40 al 45. Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Vamos a leerlo, los 5 versículos, lo vamos a leer corrido, y entonces vamos entonces a entrar en la explicación de cada uno. Versículo 35 de Daniel capítulo 11. Es bueno que tengan sus Biblias ahí todos abiertas y mientras vayamos comentando. Dice así: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, lo que está profetizado. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Tengo otras traducciones que en vez del amor de las mujeres dicen el amado de las mujeres, porque ahí está hablando en el contexto de lo que es la divinidad. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o al Dios fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas y más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Eso es lo que vamos a analizar ahora en esta sección. Al leerlo así a primera vista da la impresión de algo como muy confuso, pero como ya nosotros tenemos una base y tenemos además la secuencia profética, esto es lo que vamos a buscar ahora, en qué parte de la historia eso se cumple. Porque según dice Eclesiastés, vamos a leerlo antes de eso. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Nuestra iglesia es una iglesia historicista, y nosotros corroboramos con la historia los acontecimientos bíblicos, porque ya el sabio Salomón lo había indicado. Muy bien, el versículo 35 dice lo siguiente: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, pero como hay una sección de Biblia que tiene los textos originales, y entonces aparece abajo la traducción en nuestro idioma o en cualquier otro idioma, pero yo lo cojo en el español, la palabra algunos no está en el original, sino que dice los sabios, a lo que Daniel sí ya se había referido en el capítulo 9, en el capítulo 8, él le llama los entendidos, en el capítulo 11 le llama los sabios, en el capítulo 12 le llama las estrellas. Entonces, tomando eso en cuenta, se está refiriendo a lo que es el verdadero pueblo de Dios. También algunos de los sabios, esos sabios son los que son el verdadero pueblo de Dios, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta, hay un límite para que eso ocurra, hasta el tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo determinado? Ya lo hemos visto a través de todos los versículos anteriores y de los capítulos anteriores. Se está refiriendo a los 1260 días, los 3
años y medio o los 42 meses, que es el mismo periodo de tiempo. Es decir, la supremacía papal desde el año 538 hasta 1798, que es cuando empieza el tiempo del fin. Porque aún para esto hay plazo. Mire algunas otras versiones que yo tengo aquí. Esas persecuciones que se desataron contra el pueblo de Dios, aquí estamos en el capítulo 35. Esta Biblia que estamos usando ahora mismo, que la Reina Valera dice hasta el tiempo determinado. También dice hasta el tiempo del fin. La Biblia de Jerusalén dice hasta el tiempo del fin. O sea que ese tiempo determinado indica el tiempo del fin. Y a Daniel también se le indicó que esa profecía la guardara porque era para el tiempo del fin. Por eso nosotros sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, porque la secuencia profética no cambia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, división del Imperio Romano, cuerno pequeño, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, que cuando el juez se sentara y abriera los libros para el juicio, es decir, después de 1798, cuando termina la supremacía papal, exactamente en el año 1844, el 22 de octubre, entonces es un indicativo de que ya estamos en el tiempo del fin y que se está llevando a cabo el juicio de Dios. Muy bien. Mirando esta parte que está aquí, esos sabios que caerán, está refiriéndose aquí a los que son verdaderamente pueblo de Dios, pero que en un momento determinado iban a ser quebrantados, iban a ser perseguidos durante esa supremacía de 1260 años. ¿Cuándo se cumple eso? Tendríamos que ir también a lo que en el Apocalipsis se determina como el quinto sello. Ahí hay unas almas que están debajo del altar y que están clamando a Dios: Señor, ¿hasta cuándo tú no vengas nuestra sangre que fue derramada por ti? Esos son los mártires que murieron aquí en esta época. Y el Señor le dice: pónmeles ropas blancas y descansen todavía, o sea, sigan muertos, porque lo que está clamando es la sangre, como la sangre de Abel clamó a Dios. No fue que Abel fue allá arriba. Dios lo que está indicando que hay una matanza y que esos seres que están muriendo están clamando simbólicamente. Entonces el Señor le dice: sigan, todavía descansen un poco más hasta que se complete el número de otros que tienen que morir igual que ustedes. Ese grupo no se ha cumplido. Ese grupo se cumple ya en la última, en la persecución previa a la venida de Cristo. Mateo 24, 9 dice que hay una tribulación sin apellido, una tribulación, y dice: muchos irán a calabozo y muchos morirán, serán muertos. Sin embargo, en el versículo 21 del mismo Mateo 24 aparece la gran tribulación. Ya para la gran tribulación, el pueblo de Dios ha sido sellado y ya no hay mártires, ni más muerte. Ese grupo de mártires va a estar en ese proceso de la tribulación previa a la gran tribulación. En ese proceso hay un grupo de mártires que va a completar este número de mártires que todavía falta. Y la sierva de Dios en el conflicto del siglo explica que la razón por la que Dios permite eso, aparte de que los mártires, la sangre de los mártires es semilla, o sea, va a producir que más personas vengan al Señor, es la forma de manifestar de que Roma no ha cambiado. La sierva de Dios dice claro: permítaseles hablar y hablarán como dragón, porque no ha cambiado. Y eso se va a manifestar en este tiempo en el que estamos viviendo. Muy bien. El paralelo de este versículo que acabamos de leer, Daniel 11, 35, lo encontramos en Daniel 8, 17. Vamos a leer. Daniel capítulo 8, versículo 17, ahí está el paralelo de ese versículo 35. Daniel 8, 17 dice así: vino luego cerca de donde yo estaba, y con la venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Es decir, que aquí lo que se refiere hasta el tiempo determinado, en el capítulo 8, versículo 17, ya Daniel me había dicho que era para el tiempo del fin. Entonces nos preguntamos nosotros: ¿quiénes son esos sabios? Para confirmarlo, nos vamos a Daniel capítulo 12, en el versículo 3, Daniel 12, 3, ese es su paralelo. En el 3 dice: los entendidos, tú ves, los sabios son los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, o sea, el verdadero pueblo de Dios, a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que Daniel, que no se contradice, el mismo que está escribiendo en el libro, en el capítulo 11, lo que está es desglosando con más detalle todo lo que se le fue revelado por Gabriel en el capítulo 7, en el 2 primero, en el 7, en el 8, en el 9,
en el 11 y el 12 todavía no ha llegado, pero ya en el 11 le está dando mucho más detalle, que es lo que hemos venido viendo a través de todas estas semanas. Muy bien. La gran apostasía que entraría a la iglesia, por la iglesia romana, comenzó primero con el periodo de lo que es la iglesia, la Roma imperial pagana. El paganismo, entonces se fue introduciendo, como era la nación que gobernaba, fue introduciéndose paulatinamente dentro del cristianismo. Pero quien entra con más fuerza y que logra más oscuridad es la época de la supremacía papal. Por eso que usted nota que cuando estudiamos las iglesias en el Apocalipsis, los periodos históricos de la iglesia, ya en la tercera iglesia hay una oscuridad, pero en la cuarta iglesia, entonces que viene la oscuridad mayor. Este mismo periodo es el que está correspondiendo a esta etapa, porque el tercer periodo de la iglesia es la Roma imperial pagana, pero el cuarto periodo de la iglesia, el cuarto periodo histórico, se está refiriendo a la Roma papal. Entonces la oscuridad es mayor. ¿Por qué llegó esa oscuridad a ser mayor? Porque la Roma papal se asoció con el Estado. La Roma imperial, para ganarse los adeptos, los emperadores se convierten al cristianismo, comenzando con Constantino especialmente, que es el que más influyó en meter herejías a la iglesia cristiana, ligando el paganismo con el cristianismo. Muy bien, mire bien, ya con ese contexto en mente, vamos a ver lo que dice el versículo 36. Dice el 36, y el rey hará su voluntad. ¿Qué rey? Fíjese que en los versículos anteriores solamente veníamos hablando de dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Y el rey del norte siempre se había impuesto sobre el rey del sur. Es decir, que aquí está hablando del rey del norte. Y vimos que el rey del sur se aplica a lo que es la parte civil o política o estatal. Pero ya el rey del norte se está refiriendo a lo que es la parte de el poder espiritual o lo que es la iglesia. Entonces luego vimos cómo la iglesia se unió con el Estado. Inclusive vimos en los versículos anteriores en qué momento se funden ambas cosas, que fue cuando Egipto, a la muerte de Cleopatra VII, que ella se envenenó, cuando el triunvirato cae, que queda solamente Julio César, y luego vemos cómo el sobrino nieto de Julio César, a la muerte de él, que fue asesinado saliendo del Senado, queda como el único emperador romano, y entonces a la muerte de Cleopatra, Egipto pasa a ser una provincia romana, y al pasar a ser una provincia romana, entonces queda todo, el rey del norte y el rey del sur, convertido en una sola entidad, que era el poder romano, imperial, pagano. Ya ahí está el rey del norte. Pero cuando esos emperadores se hacen cristianos, entonces comienza el problema de que se une la iglesia con el Estado y llegamos al punto donde estamos. Cada vez que hay una unión de iglesia con Estado, lo que se llega es lo que se llama al totalitarismo y se toman medidas represivas siempre, que nunca son justas. ¿Por qué? Porque las leyes religiosas se convierten en leyes civiles, entonces obligan a la población a obedecer leyes religiosas, pero legalmente son civiles porque aparecen en la ley. Entonces, si usted desobedece, usted está desobedeciendo al Estado. Y ese ha sido el problema siempre de cuando se liga la iglesia con el Estado. Por eso Jesucristo desde el principio separó a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No ligue eso, porque Dios no permite eso. No conviene ligar eso. Y en este tiempo del fin, veremos ahora, cuando estudiemos la semana que viene, los versículos 40 al 45. Entonces, ¿cómo en nuestro tiempo? Porque ya el 40 al 45 hace una aplicación a nuestro tiempo. Aquí todavía estamos en los 1260 años de supremacía papal donde recibe la herida. Pero luego que esa herida sea sanada, entonces viene la segunda parte y esa historia se volverá a repetir. Muy bien. En el versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad, que es el rey del norte, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, no solamente los dioses paganos iban a estar por debajo, sino contra el Dios de los dioses, el Jehová, el Dios verdadero. Recuérdese que estudiamos las semanas antepasadas de que este rey, a pesar del rey del norte, el papado, a pesar de tener tantas riquezas y tanto poderío, no se conformaba con eso. Siempre usted notaba que al final lo que quería era quitar la continuidad, o sea, el sacrificio continuo de Jesucristo, la intercesión continua de Jesucristo. Ese era su propósito, porque nosotros sabemos bíblicamente que quien está detrás de él es el dragón. Es por eso, porque si ya usted tiene riquezas que son insondables,
aún en la actualidad. Usted tiene el dominio, tiene el poderío. ¿Qué hace usted persiguiendo a este pequeño grupito del pueblo de Dios? Porque detrás de eso, la mente maestra es el enemigo de las almas, el dragón que está detrás de eso. Y Dios en su sabiduría a su pueblo a través de su palabra se lo reveló para que no estemos en oscuridad. Sabemos que es Satanás que está obrando detrás de todo eso. Muy bien, ahora vemos que aquí en este versículo está haciendo alusión a que su problema es contra la divinidad. Y dice, y hablará maravillas. Si nos vamos a los paralelos de Daniel 11:36, lo vamos a encontrar en Daniel 7:8. Mírenlo, vamos a buscar, porque tenemos siempre que irnos a la palabra de Dios en la parte anterior, donde se aclara ese punto, para que sepamos de qué nos está hablando. En Daniel capítulo 7, versículo 8, mire cómo dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eso mismo es lo que está diciendo aquí en el versículo 11, capítulo 11, versículo 36, que dice que hablaría que maravilla. Si nos vamos al versículo al 7:25, dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Fíjese que arriba, en el versículo anterior vimos que iba a perseguir a los sabios. Ya en el versículo 7, capítulo 7, versículo 25, le está dando los mismos detalles para que usted sepa de qué se está hablando y que es el mismo poder. Ya sabemos que es el cuerno pequeño. O sea, el versículo 36 del capítulo 11, ya por Daniel capítulo 7, yo sé que se está refiriendo al cuerno pequeño por la característica que me está dando. Entonces iba a blasfemar contra Dios, iba a perseguir a los hijos de Dios, pensaría en mudar los tiempos de la ley y entregársela en sus manos por tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, que es el tiempo que aquí está mencionando, que en el tiempo determinado se iba a cumplir, o sea, en esos 1260 años, o en esos 42 meses proféticos, o esos 3 tiempos y medio, que son 3 años y medio. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora bien, mira algunas versiones que yo tengo con respecto al versículo 36. Mire cómo dice. Cuando dice aquí, contra el Dios de los dioses, hablará maravillas. Mire cómo dice otra versión. Contra el Dios de sus padres, contra el amor de las mujeres, el mismo versículo, ni respetará a Dios alguno, se engrandecerá sobre todo Dios, ¿ah? Contra el Dios de la fortaleza, contra un Dios ajeno. Todos esos elementos que están mencionando ahí es para que nosotros abramos los ojos y entendamos de que el problema de este poder, el rey del norte, es ensañarse contra todo lo que tiene que ver con divinidad. No se limita a cuestiones humanas, trasciende eso. Blasfema contra Dios, se coloca en el templo de Dios, se sienta en lugar de Dios y se toma las prerrogativas de Dios. Esto es lo que está indicando aquí en este versículo 36. Contra el Dios de Dios se hablará maravillas. Dice la Biblia de Jerusalén, con respecto a hablará maravillas, eso lo traduce diciendo, preferirá cosas inauditas, dice la Biblia de Jerusalén. Dice otra, grandes cosas, grandes palabras, palabras contra el Altísimo, grandes cosas y blasfemias. O sea, que todos esos elementos le hacen entender mejor la forma como trabajaría el papado. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, Apocalipsis 13:5 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ese poder de Apocalipsis capítulo 13, allá se le llama la bestia. Es para que usted vea que la bestia, el cuerno pequeño, es lo mismo. El hombre de pecado es lo mismo. Que Pablo le llama el hombre de pecado en Tesalonicenses. Entonces, mire cómo dice Juan, corroborando lo que Daniel dice. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, el nombre de Dios, porque se toma el nombre de Dios como suyo, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, en el capítulo 13, versículo 6. Y en el capítulo 17, versículo 3, le llama una bestia escarlata, o sea, roja, llena de nombres de blasfemia. Es decir, que esas maravillas que habla son atribuciones que se toman de cosas que le corresponden a Dios. Vamos a ver aquí un ejemplo. Para el año 1870 apareció este dogma de la Iglesia Católica. Oiga esto, se lo voy a leer literalmente. Conforme a la tradición seguida fielmente desde el principio de la fe cristiana, en la aprobación del Santo Concilio enseñamos y definimos lo siguiente. Este es el dogma, divinamente revelado, dice. Como dogma divinamente revelado. Sabemos que Dios nos reveló eso porque ya Dios me está diciendo lo que acabamos de leer en Daniel 11:36,
y en Apocalipsis 13:5 y 13:6 y 17:3, acabamos de leer que Dios nos reveló eso, que es lo contrario. Pero oiga la prerrogativa que se toma. El pontífice romano, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando cumpliendo el oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define, en virtud de su suprema autoridad apostólica, un asunto de doctrina sobre fe y las costumbres, obligatorio para la iglesia entera. El pontífice romano, gracias a la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de esta infiabilidad que el divino Redentor concedió a su iglesia cuando trata de definir la doctrina sobre la fe y la costumbre. Es decir, que lo que tiene que ver con doctrina de fe y la costumbre, el Papa es infalible. Las definiciones del pontífice romano son pues irreformables en sí mismas y no hechas tales por el consentimiento de la iglesia. Si alguno, Dios no lo permita, tiene la osadía de contradecir nuestra definición, sea anatema. Estoy leyendo el dogma de la Iglesia Católica del 18 de julio de 1870. Oiga lo que dice el Concilio Vaticano II, 21 de noviembre de 1964. Esta es la infalibilidad que el pontífice romano, cabeza del colegio de obispos, goza en virtud de su oficio, cuando como pastor supremo y maestro de todos los fieles que confirman a los hermanos en su fe, proclama mediante un acto definido alguna doctrina de fe o moral. Por lo tanto, sus definiciones de sí misma y no del consentimiento de la iglesia son consideradas justamente irreformables, porque son pronunciadas con la asistencia del Espíritu Santo, asistencia que le fue prometida a él en el bendito Pedro, el apóstol Pedro. En consecuencia, no necesitan de la aprobación de otros, ni permiten una apelación a ningún otro juicio. O sea que lo que dijo es irrefutable, porque en tales circunstancias el pontífice romano no está pronunciando juicio como una persona privada, sino más bien como el maestro supremo de la Iglesia Universal, como alguien en quien el carisma o don de la infalibilidad de la Iglesia misma está individualmente presente. Él expone o defiende una doctrina de la fe católica. ¿Qué trae esas cosas como consecuencia, como resultado? Esa infalibilidad lo que ha hecho, que ha introducido en la Iglesia Católica Romana multitud de doctrinas y dogmas que no tienen fundamento alguno en la palabra de Dios. Y usted lo conoce todo y vamos a tocar algunos. Vamos a ver hasta ese Dios ajeno a qué nivel ha llegado. Nos hacemos una pregunta, pero ¿hasta cuándo ese rey iba a tener esa autoridad, ese dominio? Es la pregunta que uno se hace. Daniel 7:25 lo dice. Y la respuesta es, mírenla aquí, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque a lo determinado se cumplirá. Es decir, que eso sería solamente hasta el tiempo determinado en la palabra. El tiempo determinado en la palabra eran 1260 años. Hasta ahí va a llegar. Y va a recibir una herida de muerte, como nosotros lo vimos en los versículos anteriores. Recuerden el versículo 31, cuando lo estudiamos, que decía que el rey del norte volvería al rey del sur, pero que su vuelta no sería igualita que la primera, porque en la primera él venció y salió derrotado cuando Napoleón Bonaparte en el año 1798 le da una herida de muerte, y el Papa es desterrado y muere en el destierro. Aunque un año después se vuelve y se le coloca en su lugar y comienza a sanar esa herida que todavía no está sana, porque está ya casi sana y está en un proceso muy amplio, porque usted nota la pleitesía que los reyes de la tierra le hacen. Y la Biblia dice que cuando esa herida sea sanada, los magnates de la tierra, los reyes y los gobernantes le van a dar toda su autoridad a la bestia. Y el dragón también le da la autoridad a la bestia. Eso todavía no lo hemos visto, pero ya casi está, porque se está notando en todos los elementos que se están moviendo en esta agenda mundial. Muy bien. Veamos otro punto. Vamos ahora al versículo 37. Estamos en el 37. El versículo 37. Hoy vamos a terminar hasta el 39, aunque nos pasemos un ratico del sábado. Son las 4:57, o sea, las 5:57 ya, porque como comenzamos tarde, bueno terminar este asunto. Es decir, que no nos desesperemos. Versículo 37, hasta el 39. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Esa expresión del amor de las mujeres la vamos a explicar ahora, desde otro punto de vista. Yo, toda mi vida que yo he estudiado, aún aquí en mi Biblia, esta Biblia mía yo la rayo mucho, yo le escribo muchas cosas. Esta es una Biblia de estudio. Yo coloqué a través de los años que eso podía ser, le puse celibato, le puse un signo de interrogación porque nunca he estado seguro si se refiere al celibato. Pero me está dando la impresión de que no es así, aparte de lo que he aprendido en algunos seminarios con el pastor Bohr, con el pastor Treyer, ambos pastores que nos dieron seminario aquí en los Estados Unidos. Y yo recuerdo que ese amor de las mujeres, la traducción literal, no es el amor de las mujeres, sino el amado de las mujeres.
a lo que la Biblia le llama el deseado de toda la gente. ¿Y por qué eso tiene sentido? Tiene sentido porque si leemos lo que dice, fíjese bien cómo dice, del Dios de su padre no dará caso. ¿Está hablando de qué? De la divinidad. Ni del amor de las mujeres. Si decimos del amado de las mujeres, que es una traducción más correcta, está hablando de Jesucristo, o sea, la divinidad. Ni respetará a Dios alguno. ¿De qué está hablando? De la divinidad, está hablando de Dios. Entonces, no, como que no coincide que ahí esté hablando del celibato. Aunque ellos plantean el celibato, pero no creo que se esté refiriendo a eso. Se está refiriendo a un ataque directo a la divinidad, que ha sido su propósito. Lo hemos visto en todos los versículos anteriores, que el propósito, a pesar de tener riqueza, de tener poderío, de tener el apoyo político, militar, el problema está en quitar la continuidad, la intercesión de Cristo. Y entonces quieren colocar otro intercesor, cuando la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no hay más. Sigamos viendo. Dice aquí entonces este sistema religioso engañoso, porque no es otra cosa. Y tengo una cita poderosísima allí, que si no lo leo ahora, por lo menos lo voy a leer al principio, antes de iniciar el versículo 40 al 45 en la próxima semana. Le voy a leer una cita poderosa que saqué de la Enciclopedia Católica, que no eso, esto no son cuestiones personales, sino lo que ellos mismos dicen. Y los nombres que se atribuyen, para que usted vea cuando leímos ahorita que blasfemaría contra Dios, dice blasfemaría contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Hasta los ángeles, el Papa puede excomulgarlo, cerrarse de la fe católica. Y tengo la cita de eso. Si tuviera tiempo lo leyera, pero si no lo vamos a leer al principio de la próxima sección. Muy bien, entonces, con respecto a este sistema engañoso, una de las cosas que se plantea es que no respetaría a Dios. Entonces va a tirar un mensaje de Dios distorsionado. Lo mismo que hizo el enemigo de las almas en el cielo, que dirá una mentira de Dios. Eso es lo que dice en Ezequiel 14, Isaías 12, cuando dice, tú a causa de tus contrataciones quiere decir chisme. Tú por estar chismeando, por estar tirando cosas, mentiras, ¿ah? Ensuciaste tu santuario. O sea, él quiso embarrar a Dios. Eso fue lo que Satanás quiso hacer con esas mentiras. Entonces, este poder que está dirigido por Satanás exactamente hace lo mismo, porque se inventó una doctrina que sea para poder doblegar a la gente, lo mismo también la semana pasada, y tenerla en temor. Usted puede conseguir el perdón de los pecados y podemos ponerlo en este lugar y sacarlo del infierno, porque si no se va a quemar allí. Ese invento del infierno lo que hace es que contradice el carácter justo de Dios. El amor de Dios es tan grande que aún al impío, con no tener un infierno eterno, sino que Dios lo va a destruir para siempre. No es que van a sufrir para siempre, van a sufrir un tiempo limitado. Manifiesta Dios su amor con ellos. Y el impío que no quiere estar ante la presencia de Dios, que no le gustan las cosas de Dios, que no quiere vivir en el cielo, Dios en su amor le permite que elija lo que él quiere. Entonces Dios lo destruirá porque Dios no puede tener esa mancha en el universo. Pero Dios le ha dado miles de años de oportunidad al ser humano para que se arrepienta. No quiere Jehová Dios la muerte del impío, sino que se arrepienta de su camino para que viva. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios persigue. Imagine cuánto más a sus hijos, si Dios no quiere la muerte del impío. Pero si el impío no quiere, Dios no lo puede forzar. Entonces el amor de Dios se manifiesta de esta manera. Sin embargo, este poder engañoso creó ese invento de la doctrina del infierno, donde plantea un Dios monstruoso, un Dios terrible, un Dios vengativo. Y por eso la gente hoy en día tiene tanta distorsión del carácter verdadero de Dios. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Dios mandó muchos profetas y mandó la palabra y tiene la naturaleza que manifiesta como Él es. Pero como la naturaleza está deformada, se ven cosas que no son como Dios la creó, un animal que se come a otro, un ser humano que se para y mata a otro. Esto no refleja a Dios. Entonces yo digo, ahora le voy a mandar a mi hijo. Ese es el verdadero reflejo. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. Ya usted sabe cómo es el Padre, como Jesucristo era. Así mismo es el Padre. Muy bien. ¿Qué dice la sierva de Dios con respecto a eso? Vamos a leer el conflicto de los hijos. Dice la sierva de Dios. ¿En qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? Está hablando del infierno, ¿no? ¿De dónde sacan eso? Búsqueme en la Biblia, ¿dónde está hablando semejante enseñanza? Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo de humanidad. ¿Habrán quedado estos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o la crueldad del salvaje? No, 1000 veces no, dice la sierva de Dios. No es esa la enseñanza del libro de Dios. Los que presentan opiniones como las expresadas en las citas anteriores pueden ser sabios y aún hombres honrados, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es quien los induce a desnaturalizar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras.
dando el lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él, o sea, de Satanás, pero no de nuestro Creador. Vivo yo, dice el Señor, que no me complazco con la muerte del inicuo, sino antes que vuelva del inicuo de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, pues ¿por qué moriréis? Así que Dios habla, eso está diciendo la sierva de Dios. Oh, qué horrible blasfemia, como si el odio que Dios tiene del pecado fuese motivo para eternizar el pecado. O sea, cómo Dios va, porque odia el pecado, va a eternizar el pecado, castigando en un infierno a personas para que sufran para siempre. Oye, la sierva de Dios está escribiendo aquí de una forma magistral, tirando por el piso todas esas doctrinas paganas, satánicas. Dice, pues según la enseñanza de estos mismos teólogos, los tormentos continuos o el tormento eterno, ese infierno eterno, y sin esperanza de misericordia, enfurecen sus más miserables víctimas, que al manifestar su ira con juramentos y blasfemias, aumentan continuamente el peso de su culpabilidad. La gloria de Dios no obtiene realce con que se perpetúe el pecado a través de los siglos sin fin. Conflicto de los siglos, página 590. En la página 591 añade un párrafo que dice: es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad y que abunda en compasión, resulta empañada para la superstición y revestida de terror cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios. Así lo hizo en el cielo y lo sigue haciendo todavía. Podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas con respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito. Han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Es decir, que la sierva de Dios dice, esos inventos, todos esos sofismas y todas esas teorías satánicas, lo único que han hecho es producir incredulidad. Desde la Edad Media, con esas persecuciones y todos esos inventos que se hicieron allá, lo que ha traído es escepticismo e incredulidad, cuando la gente lo que debiera tener más apego a Dios. Responsable de eso es la Iglesia Católica Romana, el anticristo, la bestia, el papado. Y cuando hablo menciono a la Iglesia en sentido general, no me estoy refiriendo a los miembros. Cantidad de miembros están ahí que son verdaderos hijos de Dios, y miles de los guardadores del sábado serán dejados en el camino, y esos vendrán a ocupar los lugares de nosotros que no supimos mantener nuestra dignidad. Pero ¿cómo se llama? Esa institución que los dirige es la que la Biblia y la sierva de Dios desmantelan con claridad. Dice, permítaseles hablar y hablarán como dragón. Y usted lo verá dentro de no muy poco tiempo. Versículo 38. Más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Hay versiones que dicen al Dios fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Porque si usted se busca la iglesia mayor, es verdad que ella es la primera, y se lo puede buscar históricamente, y ellos se jactan de eso. Lo que no saben que lo que la Biblia dice es que esa primera iglesia era la que iba a caer en apostasía. Ellos llegaron a apostasía. Dios tuvo que mandar a los reformadores, levantarlos en época de hasta de 70 años de diferencia y 100 años uno de otro. Y fue levantando verdades y verdades hasta que llegó el tiempo del fin en la iglesia de Filadelfia para pasar a la iglesia de la Odisea. Y entonces allí levantar las últimas sendas antiguas. Y después dice, habla de un Dios ajeno, que vamos a ver quién es. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y mire cómo dice el 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que les reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Lo vamos a explicar ahora. Volvemos un poquito atrás, el 38. Ese Dios de la fortaleza, ¿a qué se refiere? Bueno, mire, el Dios de la fortaleza o ese Dios ajeno se puede aplicar a tres cosas, o las tres cosas juntas, mejor dicho. La primera, la unión iglesia y Estado. A la iglesia unirse con el Estado, ese Dios de la fortaleza le dio una capacidad de persecución y de maltrato al pueblo de Dios. El otro punto es el Santísimo Sacramento, o lo que Jesucristo y Gabriel le llamaron la abominación asoladora, que es colocarse en el lugar de Dios y quitar el continuo sacrificio de Cristo, que la palabra sacrificio no aparece sino el continuo o la continuidad, que lo que quiere decir la continua intercesión de Cristo. Hay que quitar ese intercesor. Se colocaron seres humanos a lo cual usted le confiesa pecado, que es una blasfemia, porque Jesucristo fue acusado 2 veces de blasfemia en la Biblia. La primera vez que Cristo fue acusado de blasfemia
fue porque pretendió perdonar pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Dijeron, ¿quién es este que pretende perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Bueno, es verdad, solamente Dios. Pero entonces el sacerdote perdona pecados. Pero este es un ser humano. Cristo podía porque Cristo es Dios. La segunda vez que Cristo lo acusaron de blasfemia porque se llamó Dios. Usó el nombre de Dios, representándose como hijo de Dios. Cuando él dijo, yo soy, tomaron piedras para apedrearlo. Y él le dijo, ¿por cuál de mis obras me apedreáis? No es por tus obras, sino por la blasfemia de que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Entendieron que se estaba haciendo Dios? No, él no se está haciendo Dios, él es Dios. Y él tenía el poder de perdonar el pecado. Las dos cosas. Entonces Cristo no estaba blasfemando. Pero cuando un ser humano se toma esos atributos, es un blasfemo. Y los dos atributos se lo ha tomado. Y toma el nombre de Dios, se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se toma los atributos de Dios. Y en el nombre de la religión se han hecho demasiado daño. Muy bien. Y el último punto que podemos añadir al Dios fortaleza, o al Dios de la fortaleza, es el caso de María. De María se han hecho 4 formulaciones dogmáticas, dogmas, 4. Oiga el primero, y le voy a decir la fecha. El primero de María es declarada Madre de Dios. Que recuerdo que hace poco vi una intromisión de dos personas de nuestras iglesias, que son de allá de Santiago, que se enfrentaron al padre Luis Toro, diciéndole que María no era la Madre de Dios. El padre los relajó. Usted sabe que relaja mucho con eso. Eso no es bueno ni siquiera ir a eso, porque él no tiene intención de escuchar la palabra ni de ver si usted tiene razón o no. Es burlarse de los protestantes. Entonces, a eso usted no debe ni siquiera de ir. Pero yo recuerdo cuando ellos le aclararon de que la madre de Dios, María, no era la madre de Dios, era la madre de Jesucristo como humano, pero no madre de Dios. Entonces, eso fue en el concilio ecuménico del año 431. Se llamaba el concilio de Éfeso. En el año 431 se puso ese dogma. Mire más. La perpetua virginidad de María, ese es el segundo punto. Eso fue en el año 649 por el Papa Martín I, que María, el niño nació y siguió siendo virgen. Eso es algo que es imposible, porque tan pronto sacaron el niño, que no fue por cesárea, porque se le iba que al tiempo del alumbramiento lo sacaron. Salió el niño, ya la mujer tenía que dejar de ser virgen, aún fuera así. O sea, que no tiene sentido. Y la Biblia dice, y José no la conoció hasta que nació el niño. O sea, que después que el niño nació, la conoció. Entonces, eso es un invento raro. Perpetuidad de Virgen María. Todo eso es para lograr un objetivo final, que es el quinto punto de esto. El tercer punto con respecto a María es la inmaculada concepción de María. O sea que María fue concebida no en pecado, no tenía la naturaleza pecaminosa. Falso de toda falsedad. María viene de la descendencia de David. Eso fue por el Papa Pío IX en el año 1854. Y el último punto de los 4 es la asunción de María en cuerpo y alma. O sea, que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Nosotros sabemos que no, porque cuando Cristo ascendió al cielo, dice, y bajaron contentos a reunirse en el aposento alto los discípulos y María, la madre de Jesús. Eso está en Hechos capítulo 1. Lo dice, y María, la madre de Jesús, bajó con ellos. Y Jesucristo se le entregó a Juan. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. ¿Para qué se le entregó si se la iba a llevar para el cielo? O sea, la misma Biblia contradice esa idea errada. Esa la hizo el Papa Pío XII en el año 1950. Esa fue la última. Pero hay una quinta, que la tengo aparte aquí porque todavía no sé si la han hecho oficial, pero esa es la quinta propuesta. María como comediadora y corredentora juntamente con Cristo. Es una blasfemia, pero grande. Que María es comediadora y corredentora con Cristo. María no redime a nadie, ni tampoco es media por nadie, ¿no? Porque ella me dio para que, oye, qué ejemplo, que ella actuó en medio con Jesucristo el día del agua convertida en vino. Y que él fue que le dijo, mira, mi hijo, y le dijo, madre, que estoy contigo, mujer, mira, ella está mediando ahí. Entonces eso mismo es lo que ella hace en el cielo. Eso es falso de toda falsedad. La Biblia es clara, que el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que comanda a los ángeles. Cristo es el arcángel Miguel, pero Cristo ahora mismo no está manillando a los ángeles. Es el Espíritu Santo. Cristo está haciendo una obra en el cielo diferente como ser humano. Entonces se le encargó al Espíritu Santo. Los ángeles suben con nuestras oraciones al cielo. ¿Ah? Como el Espíritu Santo las prepara y la pone como debe llegar. Él sabe lo que yo siento, lo que yo pienso, porque si él escudriña la mente de Dios, el Espíritu Santo es el único que escudriña la mente de Dios, entonces puede escudriñar la mía. Entonces él arregla mi oración y la manda a Jesucristo con un olor fragante ahí al santuario. Entonces Cristo intercede al Padre por mi petición. Padre, mi sangre, yo la derramé por él y él me ama a mí. Entonces el Padre, así mi hijo, por ti sí, yo lo perdono.
Entonces, eso es lo que sucede allá, pero María no tiene nada que ver con eso. Ahora, María es una mujer virtuosa, eso no hay duda, santa. El Señor la declaró, no, eso no hay duda, pero no intercede en nada, eso no tiene esa función de interceder. Muy bien, seguimos ahora con el versículo 30, perdón. Bueno, tengo que leer esto, 1 Timoteo 2, 4 y 5, para que no haya ninguna duda. El cual, o sea, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, todos los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya. Como no pueden decir que Jesucristo es co-mediador, o sea, ponerle un copiloto al lado, además, junto. No lo ponga a esa altura porque la Biblia no autoriza para eso. Todas esas ideas y doctrinas erradas que no tienen un asidero bíblico han sido introducidas desde la época en que la Iglesia y el Estado se unieron con el Imperio Romano y ha traído lo que hasta ahora es tanta confusión y tanto escepticismo a la Iglesia. Versículo 39. Con un Dios ajeno, ese Dios ajeno, ese mismo es María, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Qué quiere decir que por precio repartirá la tierra? Ya sabemos lo que es el Dios ajeno, pero por precio repartirá la tierra. ¿Sabes lo que decía el papado en aquella época? El papado liberaba a los vasallos del juramento de fidelidad que ellos hacían a los reyes, cuando los reyes se le oponían. Y la mayoría de esos reyes y emperadores que venían de Alemania, que eran la forma más poderosa, por eso se llaman las tribus germánicas, a las tribus bárbaras. Esas tribus germánicas, o sea, de Alemania, alemán, que eran las más poderosas, esas tribus fueron las que comenzaron a debilitar al Imperio Romano. Y como quedó debilitado el Imperio Romano, ese imperio se dividió. Y en ese vacío que se produjo allí, entonces es que el papado dice, hay que aprovechar este momento. Y se apropió de eso. Y recibiendo el poderío militar de la Roma, entonces el papado pudo establecerse y logró tener el dominio hasta sobre los reyes. Y los emperadores romanos entonces comenzaron a darle mucho más autoridad y por el edicto de Justiniano se le dio la supremacía papal hasta sobre los reyes. Usted recuerda lo que pasó con el rey Enrique IV de Alemania, lo que hizo el papa, que lo dejó 3 días afuera porque lo había excomulgado y lo dejó afuera allí en penuria, en puro invierno, cogiendo frío, y al tercer día lo dejó entrar. Y cada 5 palabras que decía, tenía que pedir perdón, ese rey. Ahora, el rey prometió vengarse, y el rey se vengó después, el papado. Pero ya eso es historia. Dejémoslo ahí. Entonces, sigamos con esta parte. Vamos ahora al versículo 39, la última parte. ¿Qué fue lo que hizo? Primero, lo que hizo fue que liberaba a los vasallos contra esos reyes y le permitía apoderarse de la tierra y de los bienes de ellos cuando él los acumulaba. Mira el poderío que tenía el poder papal. Por eso que dice, y por precio repartirá la tierra. Y entonces esa gente le rendían pleitesía al Papa y lo beneficiaban económicamente. Por eso es que ha tenido tanto poder y tanta riqueza hasta el tiempo de hoy. Y tiene acciones. Bueno, ve a hacer un documental que se titula, creo que es el Banco del Vaticano, algo así. Métase por ahí para que usted vea el poderío que tiene. Muy bien. Y el otro punto es la confiscación de los bienes de los condenados y su readjudicación a los delatores. Contrataban gente para que delataran a los herejes. Entonces, si tú denunciabas a fulano, las propiedades de esas se las quitaban y te las donaban a ti. Claro, tú dando siempre una ofrenda, ¿no? Un beneficio a la iglesia. Y eso se convirtió en lo que nosotros conocemos históricamente como el Tribunal de la Inquisición y le permitía entonces perseguir y destruir y matar, amparado en la religión y por el poderío militar o civil. Sin embargo, eso después aparecieron unos papas, les menciono algunos, Inocencio IV, Bonifacio VIII, Pablo III. Uno fue en el 1254, otro en el 1303 y otro en el 1549. Esos papas lo que hicieron fue que refinaron la Inquisición y decretaron tortura contra las personas que se oponían al dogma de la fe. Eso fue erradicado, me parece, a ver qué año, fue en el Concilio Vaticano II, 1965, lo quitaron, pero le cambiaron el nombre ahí, en ese concilio. Y esa institución, aunque no se llama la Inquisición, todavía permanece. Y el sacerdote, el Papa que murió, el Papa Benedicto Ratzinger, Benedicto XVI, Ratzinger, es el que abdicó, que entonces quedó Francisco,
que murió hace poco, ese papa, el que dirigía la Inquisición. ¿Con qué nombre? Oiga el nombre. La Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que se llama. Pero eso es la misma Inquisición. La Congregación para la Doctrina de la Fe. Oiga, el que no esté de acuerdo con la doctrina de la fe, hay problema. Eso mismo es lo que hacía la Inquisición. Y ese poder que hoy se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe es el mismo que se va a levantar cuando venga la crisis final. Ese mismo. Y va a ser lo mismo que hizo en el pasado, porque ya Salomón lo dijo, y la sierva de Dios lo explicó clarito en el conflicto de los siglos. Solamente hay que leérselo allí, porque allí está todo. Muy bien. ¿En qué más tuvieron influencia ellos? La doctrina fronteriza. La disputa fronteriza. Usted sabe que América del Sur, todavía hace poco, no hace tanto, el problema entre Argentina y Chile, quien intervino fue el papado. Y toda esa frontera, en la guerra que había entre España y Portugal, por el dominio de América del Sur, quien intervenía como mediador era el papado, para lograr los detalles fronterizos. Y algunos quedaron muy mal. Vamos a hacer una pausa para... Sí, usted me permite aquí. Sí, muy bien. Deme un segundito. Me avisa, sí, está bien.